gloria a Dios. Por supuesto, en el video, esto después el hermano lo va a recortar, ¿no? Pues, ¿está grabando? Filipenses 1:21, la verdadera esencia del servicio. Y yo voy a leer este texto, que es un texto muy lindo. La finalidad de lo que yo quiero que usted sepa hoy y vaya sabiendo es la conclusión y el núcleo de esta prédica, que es que quiero que usted valore el sacrificio de Cristo para vivir una vida de servicio. Pero por supuesto lleva un estudio, lleva un trabajito que quiero que los dos podamos visualizar y que nos pueda quedar bien en claro. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos ahí en la Biblia? ¿Sí? Si no lo tiene, acá el hermano lo va a colocar en el proyector. Dice así la palabra de Dios. Y entre todos lo decimos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a leerlo de vuelta. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, esta frase tan popular, que muchos por supuesto la conocen de memoria, es una frase que estandarizó el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando empezó a vivir esta vida de servicio en el Señor, él empezó a explicar cómo se debe vivir esta vida de servicio, de qué manera uno tiene que dedicarse a la vida que Jesucristo dejó como ejemplo, como modelo acá en la tierra. Él dijo claramente, para poder servir a Cristo, el vivir es Él y el morir es ganar en esta vida. ¿Estamos de acuerdo? Calvino lo tradujo en unas palabras muy lindas que yo se lo quiero decir. Él lo dijo de esta manera, iba a decir el apóstol, el teólogo Calvino, uno de los grandes teólogos, decía lo siguiente, siglo XIX si no me equivoco. Pablo quería decir que era indiferente a cualquier situación, ya sea que viva o muera, porque teniendo a Cristo consideraba que ambos eran ganancia. Lo vuelvo a repetir otra vez. Pablo quería decir que era indiferente a cualquier situación, ya sea que viva o muera, porque teniendo a Cristo consideraba que eran ganancia. ¿Sí? En resumen, una síntesis sería, Pablo le daba valor a su vida a través de entender y vivir por Cristo. O sea, su vida tenía sentido cuando Cristo estaba en su vida, cuando él creía en Jesús. Si él creía en Jesús, estuviera viviendo, haciendo cualquier actividad, su vida tenía sentido, tenía valor. Pero si llegaba a morir por cualquier circunstancia, también tenía sentido esa muerte. Por lo tanto, haga lo que haga, él tenía gozo, él tenía felicidad. Si iba para un lado, era feliz. Si iba para un lado, también era feliz. Esto es como traducido, usted está jugando a la moneda y en las dos caras de la moneda está la cara que usted elige. ¿Sí? Salga como le salga la jugada, siempre usted es el beneficiario. Así es vivir en Cristo. Más que nada se lo tradujo para que tenga entendido esto. Por ejemplo, se va al supermercado, agarra 100 pesos, llega y el cajero le dice 110. En vez de volverse a casa, no, se vuelve a casa diciendo, gloria a Dios, Señor, guardaste mis 100 pesos. ¿Se entiende el concepto? Usted, por ejemplo, está andando en el auto y se va tranquilo con los chicos, con el perro, con el canario, y va con el coche re contento andando, y de repente hace 3 cuadras, ¡psh!, la rueda. ¿Pero qué pasó? Y va y cambia la rueda. Tiene dos formas de ver esta situación. Empieza a renegar por la rueda, con el perro, con el canario, con todo arriba del auto. O la otra forma es decir, gloria a Dios que se me pinchó la rueda, porque quizás un poquito más adelante hubiera chocado. Amén. Empezamos a ver la vida de otra manera. Esto lo estoy hablando en cosas muy superfluas, ¿no? Estoy hablando en sentidos triviales. Eso lo podemos magnificar a una circunstancia de una enfermedad, la muerte de un familiar, ¿sí? O cualquier otra problemática que usted pueda tener grave o que considere grave. Sabemos que para Dios no hay problemas graves, ¿sí? Para Dios todos los problemas son iguales, desde los más chiquitos hasta los más grandes. La diferencia la hacemos nosotros, cómo nosotros lo tomamos. Si nosotros tomamos un problema que viene de parte de Dios o viene de parte de la circunstancia,
y nos damos la cabeza contra las paredes, nosotros estamos creando de ese problema algo gigante. Pero también podemos depositar nuestra confianza y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? De las dos maneras gano. Si vivo para Cristo, gano. Si muero, también gano. Por lo tanto, siempre estoy en victoria. Uno dice, levanta la mano y dice, estoy en victoria. ¿Amén? ¿Cuántos están en victoria? No. ¿Cuántos están en victoria? Hoy me parece que el frío nos apachurró, ¿no? Nos dejó medio, estamos con gripe. La hermana Sola está con gripe. Después, bueno, hay un par de hermanos también, mi esposa, un par de hermanos también que están con gripe. ¿Cuántos están en victoria? Ahora sí. Ahí nos vamos entendiendo. Entonces, no se trata de una convicción, de decir, bueno, estoy en victoria porque el pastor me dijo que lo empiece a repetir como un loro, como un loco. No, sino el simple hecho de considerarse un hijo de Dios. Cuando uno se considera un hijo de Dios, primeramente empieza a vivir la vida en ganancia. Y cuando empezamos a vivir la vida en ganancia, nosotros consideramos y le damos valor a las cosas de otra manera completamente diferente. ¿Sí? Es el punto muy importante que tienen que entender, hermano. Usted tiene que vivir de esa manera. Tiene que vivir de la forma en donde usted le da valor a las cosas. Miren, si no vive de esa manera, va a empezar a vivir de esta forma. Imagínese que su hijo le trae un dibujito, ¿sí? Le trae un dibujito, todo, papá te amo, ¿sí? Y lo dibuja usted bien feo, ¿no? Cabezón, ¿no? Como siempre lo dibujan los chicos feos. Cabezón, a mí mi hija siempre me dibuja así redondo, no sé por qué. Pero bueno, ella dibuja. Yo veo el dibujo, qué lindo, mi amor. Ahora, si viene el hijo del vecino y me dibuja así, lo voy a mirar torcido. ¿Qué te pasa, nene? Le voy a decir. ¿Qué te está enseñando mamá en tu casa? ¿Sí? ¿Qué te está hablando de mí? Pero si lo veo a mi hijo, lo voy a ver a mi hijo y voy a decir, qué lindo, mi amor, gracias. Lo voy a poner en la repisa, le voy a poner un cuadrito, le voy a poner dentro de la Biblia. Cada vez que voy a leer un texto, está papá ahí, bien feo. Pero es mi hijo el que me hizo el dibujito. ¿Estamos de acuerdo? Yo le doy valor a ese dibujito. Pero si ese mismo dibujito cae en manos de un vecino, ese vecino primero no va a entender un pomo. Y si llega a entender algo, que soy yo, va a decir, mirá, está mal pintado, los colores no son así, las proporciones no están adecuadas. Va a empezar a buscarle, como uno dice, el pelo al huevo, ¿sí? Y eso es lo que nos sucede a nosotros en la vida. Nosotros podemos mirar nuestra vida como un dibujito, que ese dibujito es el que nos trae nuestro hijo, y podemos encontrar todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nosotros, y empezar a ver la vida de otra manera. O podemos ver ese dibujito como el dibujito de un vecino, del hijo de un vecino, y empezar a ver, observar todos los detalles, todos los colores mal colocados, los trazos todos delineados. Y es algo que usted tiene que empezar a valorar la vida de otra manera completamente diferente. Porque así como nosotros tenemos que empezar a darle valor a todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mire, ese mismo valor es influenciado por la característica primordial del amor. Es un valor en donde el amor es el número uno. Usted ama a sus hijos. Usted a sus hijos lo tiene por estima. Por eso ese dibujito tiene valor. Por eso ese dibujito toma otra proporción completamente diferente. Es el amor, la variable que modifica literalmente su vida. El amor es el que transforma. El amor es el que cambia. La objetividad empieza a ser completamente diferente. ¿Estamos? Por eso el valor de las cosas siempre se debe ver a través del amor. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a considerar el vivir es ganancia o también el morir es ganancia, cualquiera de las dos facetas, y empezamos a ver el valor que le encontramos a las cosas, también tendríamos que ver qué es lo que está pasando con nuestro planeta Tierra. ¿Qué es o cómo vemos a nuestro planeta Tierra hoy en día? Miren, nosotros cuando se nos fue entregado el planeta Tierra, cuando se creó el hombre, cuando se creó el Edén, cuando se formaron todas las cosas, Dios hizo todo perfecto, ¿sí? Ahora, ¿por qué o cuál fue el problema por el cual nosotros, al considerar el planeta Tierra, lo empezamos a destruir? ¿Porque era nuestro? Sí, porque nosotros pensamos que era nuestro. Al nosotros pensar que era nuestro, tomamos e hicimos lo que quisimos con el planeta Tierra y así hoy en día estamos
como estamos, ¿no? Con problemas climáticos, estuvimos viendo el tema de la segunda avenida, ¿se acuerda un poquito? Todas las situaciones que estamos viviendo a partir de la revolución industrial. A partir de ese momento el planeta Tierra empezó a degradarse, al momento de que uno dejó de tomarle el valor necesario. ¿Por qué dejó de tomarle el valor necesario? Porque pensó que era algo que venía directamente implícito con nosotros, que venía de la misma creación. Uno dejó de tomarle el valor realmente a lo que Dios nos había dado. ¿Por qué? Porque perdemos el valor de las cosas. Cuando usted pierde ese valor de las cosas, esa esencia, todo lo demás se empieza a destruir. De la misma manera su vida. Cuando deja de valorar su vida empieza a tener un sentido que no es un sentido próspero, sino que es un sentido de degradación. ¿Se va entendiendo lo que le digo? Por eso es muy, muy, muy importante darle valor y darle valor a nuestra vida. Miren, cuando nosotros comprendemos que no solamente el planeta Tierra, sino que también nuestra vida nos fue dada por Dios, nosotros vamos a empezar a ver la vida completamente diferente. Nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Es como a usted le prestan un auto. El hermano Marcelo viene y me presta el coche de él y yo sé que el coche de él lo tiene para trabajar. ¿Yo qué voy a hacer con el auto de él? Voy a empezar a jugar rally, a andar por ahí, empezar a saltar saltito. Me mira con los ojos grandes el hermano. No, por favor, no. Yo sé que mañana él va a venir y lo tiene que llevar a trabajar. No puedo ser un irresponsable, ¿sí? Pero en cambio, si es mío y agarro un pozo, sí, voy a renegar porque voy a tener que pagarlo, porque voy a tener que arreglarlo si lo quiero seguir usando. Pero va a ser diferente el concepto, va a ser diferente el cuidado. De la misma manera es nuestro cuerpo, es nuestro planeta de Tierra. Le damos valor cuando conocemos que es de parte de Dios, cuando sabemos que Dios nos dio eso. No estoy hablando del valor físico, o sea, uno dice, no, me comí una hamburguesa, se me tapan las arterias, entonces no considero que Dios me dio un cuerpo. No estoy hablando de la gordura, no estoy hablando de hacer ejercicio, que no digo que esté mal, no estoy hablando de todo eso, ¿sí? Estoy hablando de otro plano completamente diferente, estoy hablando de darle valor a su vida. Estoy hablando de algo mucho más profundo, no algo trivial como el aspecto físico. Estoy hablando de darle valor, ¿me entiende? El valor de su vida, el concepto por el cual usted vive, por el cual usted agarra y dice, quiero seguir adelante, quiero seguir luchando, quiero enfrentar lo que Dios tiene para mí. El cuidar sus cosas, el cuidar su vida. Eso es algo que Dios trajo y es algo que usted debe valorar. Porque cuando usted empieza a darle valor a la vida, es encontrar el propósito, yo lo puse acá como una referencia muy linda, es encontrar el propósito por el cual fuimos creados y de la misma manera entender el propósito por el cual fue creado el mundo. Se lo repito de vuelta. Encontrarle el valor a la vida es encontrar el propósito por el cual usted fue creado y de la misma manera entender el propósito por el cual fue creado el mundo. ¿Estamos? Entonces, el valor de las cosas, el valor de lo que le tenemos, no solamente a la vida, sino a este mundo, es lo que va a considerar y vamos a poder ver el propósito. Nuestra vida, en resumidas cuentas, empieza a tener sentido. Y ahí el texto de Pablo toma otra connotación completamente diferente, porque dice, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, ya el valor se incrementa a otros niveles completamente diferentes. Ya no es el valor trivial de nuestra vida o de las consecuencias que tenemos, sino que es algo mucho más grande, algo que nos excede a nosotros, porque es el vivir para Cristo. Es algo mucho más importante. Miren, ¿qué es más importante en tu vida? ¿O qué es lo más importante en tu vida? También lo podríamos decir. Los padres dirían, mis hijos, ¿sí? Para los que tienen hijos, se pueden dar cuenta que es la primera contestación que uno diría. Algo más importante que mi vida son mis hijos. ¿Estamos? ¿Qué dirían los ambiciosos? Mi legado, lo que yo dejo, el dinero. Quiero hacer dinero, no solamente para yo tener una seguridad, sino para tener seguridad en las generaciones que vienen. Eso diría un ambicioso. ¿Qué diría un guerrero? Mi honor. Mi honor es más importante que mi propia vida. Prefiero morir por mi honor. Ahora, ¿qué dijo Pablo en este texto? Pablo dijo, lo más importante de mi vida es Cristo.
Por lo tanto, él estaba ponderando a Cristo por sobre su familia, por sobre su legado, por sobre su mismo honor. Estaba considerando a Cristo con un valor completamente diferente al valor que nosotros muchas veces le damos a Jesús. El valor de Cristo es completamente diferente porque nosotros muchas veces consideramos a Cristo como un rótulo, ¿sí? Consideramos a Cristo como un estilo de vida. Yo vivo como un cristiano. Cristo marca mi estilo de vida. Pero dejamos de ver a Cristo como una persona. Yo vivo para Él. Cuando empezamos a ver a Cristo como una persona, el sentido del valor cambia. Ya no es el sentido del valor, vivo porque soy un cristiano, vivo de esta manera porque soy cristiano, vivo de esta manera porque voy a la iglesia, vivo de esta manera para ser bendecido, ¿se entiende? Vivo de esta manera porque voy a dejar un legado a mi familia, vivo de esta manera porque mis hijos también van a poder llegar a los pies de Jesús. No, empezamos a ver el vivir en Cristo como una persona. Miren, yo no puedo imaginar, por ejemplo, a Pablo sirviendo a Jesús porque un día Jesús se le apareció en el camino a Maús. Se le apareció y por eso lo sirvió. Es muy pobre pensar en eso. Es muy poco, no es muy profundo. Es algo muy trivial. O por ejemplo, decir que Pedro y los apóstoles siguieron a Jesús solamente porque vieron sus milagros. ¿Sí? Ellos vivieron al lado de Jesús. Ahora, ¿por qué siguieron a Jesús? Ese es el concepto que yo quiero que hoy usted entienda. ¿Cuál es el valor que le da Jesús para usted poder empezar a tener una esencia en el verdadero servicio? ¿Cuál es el valor, el núcleo? Pablo, como le dije recién, no transformó su vida solamente por agarrar y decir, se me apareció un fantasma y me asusté y bueno, ahora creo. ¿Sí? Lo mismo los apóstoles, tuvieron 3 años caminando con Cristo, ¿sí? No solamente Pedro, sino todos los demás apóstoles. Y todo ese tiempo que caminaron con Cristo, que fueron, que los vieron a Cristo caminar arriba del agua, fueron milagros tras milagros, obras, mandamientos de parte de Jesús, todo eso que vivieron, todo eso que experimentaron. ¿Usted puede imaginar que solamente a través de eso ellos podían seguirlo a Cristo nada más? Es muy pobre pensar en eso. Esto es más grande, es mucho más profundo. Miren, solamente eso se puede igualar. Escuche bien, a la imagen de un padre viendo el dibujo de su hijo, como le dije recién, y olvidándose de todo lo demás, solo considerando esa gran obra de arte que ha hecho su hijo, usted lo puede abrazar, usted lo puede amar. Que aunque el padre, escuche bien, sabe en el fondo de su corazón que algún día el niño va a crecer. Un día el niño, muchas veces quizás, va a despreciar al padre, porque eso es algo que todos los padres sabemos. Ahora, la motivación de poder seguir a Cristo, ¿por qué le hice esa aclaración? Porque de esa manera es como los apóstoles y como el mismo Pablo empezaron a ver a Jesús. Ellos empezaron a valorar a Jesús con otro tipo de motivación completamente diferente. Él los empezó a ver con unas caras de amor. Amor. El amor fue lo que guió a las personas a los pies de Cristo. Y el amor fue lo que guió a Cristo a la cruz. Entonces, el amor fundamentalmente fue lo que hizo que tanto Pedro como los apóstoles como Pablo siguieran a la persona de Cristo. No a las características de un cristiano, sino al mismo Jesús. Ahora, planteando esta base, que con todo lo que yo le expliqué recién, yo recién le expliqué un poquito lo que es justamente darle valor a las cosas y el verdadero valor de todo, ¿sí? ¿Estamos? Hasta ahí me entendió bien. Ahora, yo lo que quiero trasladarle es el valor que Cristo tenía para los apóstoles, ¿sí? No era simplemente el rey del universo, el creador absoluto, el que está sentado allá entre los querubines. Yo muchas veces, escúchenme bien, le vengo a hablar de ese Cristo y usted quizás me va a quedar mirando y no va a haber un quebrantamiento en su corazón. Le digo porque me ha pasado este texto, esta prédica la empecé a trabajar a partir de que muchas veces he predicado al Cristo total, absoluto, poderoso, maravilloso, sobrenatural,
eterno y sublime. Pero ¿sabe qué difícil que es para un predicador? Que la persona pueda ver lo mismo que el predicador ve. O sea, yo estoy mirando a Cristo entronizado entre los querubines y se lo digo, se lo intento trasladar. No porque la persona no tenga la suficiente inteligencia para comprenderlo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando también de que muchas veces la teología o el estudio de la palabra abre esa mentalidad para entender los atributos de Dios. ¿Me va siguiendo, iglesia? Dígame amén para ver si no estoy hablando a la cámara nada más. Porque a veces hablo mucho y uno me intenta seguir y se me escapa y no me puede agarrar. Entonces, lo que yo quiero explicarle es, uno muchas veces intenta explicar un Cristo sobrenatural, pero yo quiero que usted entienda un Cristo natural. No por bajar a Cristo y hacer vana la cruz. No malinterprete eso, ¿sí? No por agarrar y menospreciar la cruz. No. No para menospreciar el Calvario de Cristo, ni para menospreciar la justificación y todo lo que le puedo enseñar teológicamente, sino que yo quiero que entienda el amor de Cristo, el amor que Cristo dio a los apóstoles, el amor que Cristo dio a Pablo, que Pablo no fue un amor directo, sino que fue un amor transitivo. Acuérdese que Pablo no estuvo caminando con Jesús, ¿sí? Pablo vio a Jesús en los apóstoles, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque Pablo lo vio resucitado a Jesús, no caminó esos 3 años con Jesús, ¿sí? Los apóstoles sí vivieron con Jesús. Ese amor es el que Pablo observó. Él perseguía a la iglesia, él intentaba matar a la iglesia y no podía entender cómo. Intentando matar a la iglesia, intentando buscar a la iglesia, todas las personas igual seguían a Cristo y morían por la causa. Eso había calado hondo en el corazón de Pablo. Eso había hecho una mella en su núcleo. Imagínese, usted agarra a una persona, ¿no? Y le dicen, decime la verdad porque te doy un tiro, ¿sí? Estamos haciendo un caso hipotético, no creo que ninguno, pero tiro. Te doy un tiro y él, y se revela y le juega ruleta rusa. Y cabezón el hombre. Pero después, le pega un tiro. Esa persona muere. Viene otro. Ya cuando el segundo va a decir, bueno, este vio que yo maté a este, ya el otro ya se va a arrepentir. No. Igualmente seguían profesando la fe en Jesús. Y seguían no injuriándome a pesar de que yo los mataba y a pesar de que yo les pegaba. Eso calaba hondo en el corazón de Pablo. Yo quiero que usted vea que no solamente Pablo se convirtió por haber visto a Cristo en el camino a Maús. Ese fue la frutilla de la torta, la consecuencia, el final de lo que Pablo experimentó. Pero todo lo que él vivió, toda esa vida que vio en las otras personas, fue lo que fue modificando su ser, a tal punto de luego convertirse. ¿Se entiende? Y los apóstoles, ¿cómo lo vivieron? Ellos vivían su vida natural y empezaron a ver todo este amor en Cristo a través de esos 3 años. Empezaron a ver cómo Cristo se comportaba con los fariseos, cómo Cristo se comportaba con las personas que le amaba, cómo los levantaba, cómo los ayudaba, cómo se acercaba a los pobres, a los desvalidos, a las prostitutas, cómo Él venía y demostraba ese amor sobrenatural. Sí, los milagros eran algo importante, sí, porque verificaban el mensaje, pero el amor que Cristo experimentaba era lo que los apóstoles habían dicho. Miren, ¿recuerda cuando Pedro fue al final de la cruz y él negó al Señor? Exactamente. Ahora, él no pudo entender el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Escuchó bien, no? Él no lo entendió. ¿Por qué? Porque lo estaba negando. ¿Él qué había entendido? ¿Qué fue lo que lo movilizó a Pedro hasta ese lugar? El amor por Jesús. No lo movilizó a entender la justificación, no lo movilizó a entender la ley. Nosotros a veces cuando vamos y le predicamos a una persona y le decimos, mira, esta es la ley, vos hiciste esto mal, delante de un Dios santo. Y la persona lo queda mirando como ojo de huevo duro y dice, wow, pero no entiende un pomo. No entiende la persona porque no tiene la revelación, porque no tiene la capacidad de comprensión. Es importante que nosotros mostremos la ley, pero luego de expresar el amor. Pablo,
comprendió realmente que la ley servía para ver al pecador, pero luego que pudo experimentar todo el amor que esas personas a las cuales él mataba habían declarado fe y devoción por la persona de Jesús. No por el que estaba sentado entronizado en los querubines, no por aquel que venía entre las nubes en la segunda venida, no, por el amor a Cristo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Miren qué importante que es. Y a partir de ese amor, hay dos amores que se van a clasificar cuando una persona quiere venir a los pies de Jesús. Es un amor del sacrificio de Cristo, como recién le expliqué, y es un amor de la guía de Cristo. Yo lo traté de traducir de esta manera. Un amor que es el sacrificio de Cristo y un amor que es la guía de Cristo. El amor del sacrificio de Cristo es realmente, como le dije recién, el más difícil de entender. Es como entiende, por ejemplo, un cristiano el Evangelio, es como nosotros entendimos el otro día la segunda venida. Por ejemplo, yo a cualquiera de ustedes, o a la gran mayoría, imagino yo, por lo menos a los hermanos obreros, le empiezo a preguntar cómo es el Evangelio, o qué es el Evangelio, qué significa el Evangelio, qué significa la justificación por gracia, qué significa que usted toma la expiación como salvación de sus pecados, bla, 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 ¿sí? Un montón de cosas más. Entendemos qué es el Evangelio como sacrificio. Cristo muriendo en la cruz del Calvario y perdonando nuestros pecados, ¿sí? Ahora, escuche bien, el cristiano identifica eso y entiende eso. ¿Cuál cristiano? La persona que profesa la fe en Jesús. Lo entiende, lo comprende. Pero yo estoy hablando de una transformación de vida. No estoy diciendo que usted se vaya hoy de acá y que diga, bueno, yo entendí lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, miramos la película, vemos a Cristo yendo a la cruz, clavado entre le clavaron los clavos, le metieron los latigazos y todo lo demás. Uno entiende lo que Cristo hizo, puede comprender el sacrificio. Uno dice, bueno, mis pecados fueron imputados en Jesús y a través de que fueron imputados en Él yo soy libre. Eso lo puede entender, pero eso no genera una transformación de vida. Por eso muchas veces usted va a predicar el Evangelio y le explica todo el Evangelio y le hace un desarrollo teológico y uno dice por adentro, ¿no? Y yo sé que a muchos les pasa, dice, ¿cómo el Espíritu Santo me dio palabra? ¡Ja! Prediqué mejor que el pastor el martes, pero estoy para el púlpito, abrime paso, abrime paso. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, yo sé que es así. Y muchas veces abrimos la Biblia y uno dice, encontré estos textos y fueron de revelación. Justo la persona que la fue a predicar necesitaba este texto. Y el Espíritu me lo dio, cayó así una luz en la habitación y un fuego del Espíritu, oramos. Él se cayó, el perro también. Y levanté la Biblia y le di gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Pero sabemos de que la persona quizás termina ese culto o mini culto y después sigue haciendo cualquier otra cosa. Lo llama al otro día y dice, ¿y hermano cómo anda? Y otra vez caí en el pucho, che. No aguantaba. Le tuve que dar una pitada, viejo. ¿O no? O vuelve al vicio, o vuelve al alcohol. No, tuve que destapar una cervecita, pues no aguantaba más. Y el culto que tuvimos el martes, en tu casa hasta el perro fue ministrado. Y bueno, es lo que hay, dice. Porque la persona entiende. Se puede entender el sacrificio. Uno puede pensar que tiene esa revelación, pero falta mucho más. Falta el concepto, porque el amor sacrificial es el amor que se comprende teológicamente. Es el amor que tenía Pablo, que es necesario, por eso yo le dije, no estoy menospreciando esa parte, ¿sí? Esa parte es totalmente necesaria, usted necesita aprender todo eso, por eso tenemos el CEDIM, por eso venimos a los cultos, por eso tratamos de crecer. ¿Estamos? Es totalmente necesario. Esa parte, el amor sacrificial de Cristo, es el evangelio puro y neto. Pero una persona no puede encontrar el sacrificio y el amor de Jesucristo si no encuentra primero, si no ve primero la guía del amor de Cristo. O sea, el amor en el servicio. Es imposible que uno pueda ver toda esa teología, todo ese culto maravilloso, no puede ser real si no se ve realmente el núcleo del amor de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Miren,
Volviendo un poquito para poder entender ese sacrificio de Jesucristo, yo quiero que busquen Lucas 7:41. El amor del sacrificio de Cristo. ¿Por qué hay tanto problema en poder entender este amor? Y dice así la palabra del Señor, Lucas 7:41. Es una parábola que muestra a dos señores deudores. Y dice, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El amor se desarrolla según quien más te perdona. ¿Estamos? Eso es así, porque la palabra lo dice. El que más te perdona, más amor vas a sentir por él. Si vienen y te perdonan 10 pesos, vas a estar agradecido. Pero si te perdonan tu casa y no te dejan en la calle, vas a estar aún más agradecido. ¿Se entiende el concepto? ¿Se comprende? ¿Sí? Es muy importante entender que el amor, eso es algo que es natural en usted. No es algo que, uy, no, pero yo soy muy superficial. No, es algo natural. Usted va a amar más cuanto más se le perdone. Es bíblico, ¿sí? Por eso el Señor dijo, rectamente ha juzgado. Es así, es de esta manera. El problema es entender el perdón. Las personas no pueden entender de qué se les ha perdonado. Uno cuando va con el Evangelio, la persona no comprende, porque no ve su grado de pecaminosidad. No ve cómo son ellos delante de un Dios santo. No se comprende eso, no se entiende. Miren, el sacrificio de Cristo está totalmente enlazado con entender lo que se nos ha perdonado. Y para entender lo que se nos ha perdonado, debemos entender cómo somos nosotros delante de un Dios santo. Una pregunta que el humano intenta resolver desde que tuvo el uso de razón y no pudo hacerlo por sí mismo. Eso yo lo puse hoy en el grupo de la iglesia. En la frase esa, fundamental. Uno no puede entender de qué se le fue perdonado. Porque uno para entender eso tiene que entender cómo es uno como humano. Y le puedo asegurar que a través de toda la historia, los filósofos intentaron comprender la esencia del humano. O cómo es el humano, o quién es el humano. Por lo tanto, miren qué difícil que es que una persona sepa cómo está delante de Dios. Es imposible. Por ese motivo, la Escritura habla y dice que ese hecho es sobrenatural. Dice que ese hecho solamente puede ser dado y puede ser explicado a través del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Efesios 2:8. Es un don de Dios. Entender y comprender cómo está uno delante de Dios, esa comprensión, esa capacidad de poder identificarse uno y decir, Cristo me perdonó de esto así de grande, solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo, a través de que Dios nos da esa revelación. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho, dice la palabra. ¿Por qué nos recordará todo? Porque Él nos recordará cómo somos nosotros delante de un Dios santo. Solo el Espíritu Santo. Esto se le habla a una persona convertida. Una persona que ya está convertida tiene el Espíritu Santo de Dios adentro. El Espíritu Santo le explica cómo es Él delante de un Dios santo. Por eso genera quebrantamiento. Ahora, lo que yo quiero encontrar es el nexo, escuche bien, entre antes de recibir el Espíritu y cómo podemos inducir a la persona con el servicio para que reciba eso y para que entienda eso. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa capacidad? Solo es posible esto a través de lo espiritual. Entonces lo otro es a través de la guía del amor de Jesús. ¿Entiende? La otra parte, que es la parte que yo quiero que aprenda hoy y que empiece a servir de esta manera de acá en adelante, no está mal que usted sirva a través de lo espiritual y que disipule para que las personas tengan quebrantamiento delante de un Dios santo. No está mal, por supuesto, es lo que yo vengo haciendo durante una década. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que pueda llevar a las personas a través del amor de Jesús. Porque si lo lleva a través del amor de Jesús, miren, muchas iglesias están llenas porque cumplen esta primera parte.
Llevan a las personas a través del amor a Jesús. Pero después falta la segunda parte, que es la parte del amor sacrificial. Y no les pueden explicar porque las personas no tienen la teología, no tienen la capacidad para poder explicarle cómo crecer en fe. Y después las personas sucumben por las pruebas y caen. Y después vuelven a traer otros. ¿Por qué tienen tanta renovación? ¿Por qué entra tanta gente nueva todo el tiempo? Porque tienen esa parte, la guía del amor de Jesús. ¿Se entiende? Y entra gente nueva, entra y hacen encuentro y hacen evento y 40 personas nuevas. Y después a los 2 meses 40 se fueron. Y 40 volvieron, 40 se fueron, 40. ¿Por qué pasa eso? Porque el amor sacrificial de Cristo no se explica. Solamente se explica el amor de la guía de Cristo. Entonces yo quiero que ustedes estén capacitados para manejar estas dos formas. Explicar el amor sacrificial de Cristo y explicar la guía del amor de Jesús. Miren lo que dice el tan citado texto que muchas veces lo dejamos de lado y es el núcleo del Evangelio. Y usted lo conoce de memoria. Porque de tal, ¿cómo es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si estamos viendo el amor de la guía de Jesús como primer parámetro, ¿por qué estamos primero priorizando la ley? Para que las personas se puedan arrepentir en la ley y no se puedan arrepentir en base a un servicio que nosotros le brindamos en amor. O sea, demostrar el amor. Miren, el desarrollo total del amor de la justificación de Cristo o del amor del sacrificio expiatorio de Jesús se va a ver más adelante. Pablo dice, miren, en 1 Corintios 13, que es el texto del amor, ¿sí? Pero uno antes de 13:13, el 12, que es el que yo quiero que ustedes puedan ver para entender este concepto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, conoceré cómo el Espíritu Santo vino en mí. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, antes de que el Espíritu Santo entre en mi corazón y me haga entender que yo tengo que quebrantarme delante de un Dios santo, o sea, el perdón, antes de comprender ese concepto de perdón, yo necesito vivir por el amor. Para poder llegar a ese punto, necesito el amor. Por ese mismo motivo, tantas personas se alejan de la iglesia. No solamente de esta, de las millones de iglesias que hay en el mundo. Por ese motivo, por el amor. El amor es algo fundamental, pero al mismo tiempo, cuando uno conoce a Cristo, no se puede ir. Es imposible, porque ya no depende del amor, depende del Espíritu. Le pueden hacer cualquier cosa en la iglesia, pero si tiene el Espíritu, no se va más. Es como el perro, que se va para allá y vuelve. ¿Sí? Imagina uno, ¿no?, que le damos con el perro. Pero es así. Es como el perrito, no se va más. Queda ahí agarrado el perrito. Es así, hermano. Por eso las personas que reciben a Cristo entienden ese concepto. Pero las personas que están viviendo todavía a través del amor y el Espíritu Santo todavía no los selló como propios, como personales, cuando encuentran alguna falencia o alguien no los abraza justo en el culto o los miran mal de costado o justo, pero no me llamaste antes de ayer, pero te fuiste con Pepita a tomar el té en la plaza y no me llamaste a mí, pues ahora me aparto de Cristo porque no me llamaste y te fuiste con Pepita. ¿Sí? Y uno no entiende nada, dice, pero escuchame una cosa, te expliqué la justificación, la gracia, el perdón, y vos me estás planteando que me fui con Pepita a tomar mate. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque esas personas están viviendo solo a través del amor, solo a través del concepto del amor de Cristo. Y hay que tener paciencia, perseverancia, templanza, amor, constancia. Y hay que entenderlos. Hasta el momento, ¿cuál? Que puedan comprender el perdón de Jesús. Que el Espíritu Santo los selle y puedan comprender y entender el quebrantamiento delante de Dios. Nosotros todos los días le damos con quebrantamiento. Y vos sos un pecador
y arrepentite y todo, y le damos. No, pero este no es salvo, entonces hay que darle, hay que darle, hay que darle. No. La persona necesita, quizás no recibió un abrazo en toda su vida, y todos los abrazos que no recibió en 20 años, necesita que usted se los dé. 20 años, pastor, 20 años de abrazo le tiene que dar. Usted 20 años, 20 años. Ese es el concepto del amor de Cristo. Miren, Cristo se hizo hombre para venir acá en la tierra y mostrarle a cada uno de los discípulos qué cosa, el amor. A partir de eso, luego, ellos empezaron a ver a Cristo de otra manera. Miren, ¿cuál fue el concepto neurálgico que levantó otra vez a Pedro? ¿Se acuerda? Se iba Pedro en la barca, estaba pescando y de repente mira allá a lo lejos. ¿Quién es el que está ahí en la costa? ¿Quién era? Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba cocinando un pececito, ¡ay, qué rico! Y llegó un rico y él dijo, ¿será o no será? Porque ya era cuerpo glorificado, no era como yo le dije, ¿se acuerda cuando le expliqué la segunda venida? No vamos a ser igual que ahora, vamos a ser cuerpos glorificados, no nos vamos a poder conocer. Pero usted va a saber que es fulanito. Pero está más flaquito, más lindo, pero ¿será o no será? Este era feo el chango y ahora mira cómo está. Pero es así, cuando seamos cuerpos glorificados somos diferentes. Y estaba Jesús ahí en la playa con el pececito. ¿Y qué le preguntó a Pedro primero? ¿Me amas más que a estos? Y se lo preguntó 3 veces. Muchos hacen la analogía a que Pedro lo negó 3 veces al Señor. Encuentre como usted quiera, yo no le veo concordancia, pero bueno, si usted lo quiere ver así, véalo, no hay problema, no va a modificar su teología. Pero él le preguntó sobre el amor. Él le preguntó, ¿me amas? ¿Me ama? Él no le preguntó, ¿entendiste la cruz? Mirá que fue un sacrificio expiatorio. Tus pecados quedaron ahora, no están en el Cordero, están en mí. Y le mostró el libro de Hebreos. No le sacó la ley. Le dijo, no, ¿me amas? ¿Te acordás todo lo que vivimos, Pedro? ¿Te acordás que fuimos a comprar pan juntos, que fuimos a comprar los repuestos, que nos tiramos ahí abajo, nos llenamos de barro y estuvimos los 2 juntos? ¿Te acordás, Pedrito? ¿Te acordás o no te acordás, campeón? Y bueno, yo estoy acá de vuelta para estar con vos. No te vas a quedar solo en esta vida. Aunque hayas caído, aunque hayas pecado, yo estoy acá. Hombre, ¿volviste a tomar? No importa, vamos a caminar juntos, yo te quiero ayudar. ¿Volviste a fumar? No importa, ahora apagamos el pucho y vamos a intentar volver otra vez a lograr salir de esto. ¿Se entiende? Es una constancia, es un servicio. El verdadero servicio, la esencia del servicio está en el amor que usted le brinda a la persona que lo necesita. ¿Está resfriado? No importa, pero te voy a contagiar, no importa. Dámelo. Lo quiero para mí. Vamos a compartir la gripe. ¿Entiende? No se ponga el barbijo antes de entrar. Porque así es cuando uno comparte el servicio, el amor, en el abrazo, en la constancia, en la perseverancia. Ya más adelante la persona conocerá la justificación. Pero la verdadera esencia del servicio está en el amor que usted le da. Porque dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras nos va ministrando el hermano una linda melodía, cuando nosotros entendemos ese concepto y entendemos el valor de Cristo en nuestra vida, que Él nos demostró primero amor. Recuerde simplemente un concepto chiquitito que le dejo para hoy, para que se vaya con esto. Cristo vino a su vida cuando usted era un pecador. ¿Sí? No necesitó usted entender la justificación de la gracia por la misericordia del libro de Hebreos y la ley, sino usted lo que quiso entender es el amor de Jesús. Y un día el amor de Jesús vino y lo transformó. Esas bancas que usted ve vacías ahí, no lo quiero ofender, porque también me estoy ofendiendo automáticamente a mí porque soy parte de este cuerpo. Usted siempre tiene que ver esto, esas bancas vacías, y nunca se olvide de esto, porque esto va a guiar su vida. Esa banca vacía es porque yo no amé lo suficiente. Esa banca vacía es porque yo no amé lo suficiente. Porque si usted hubiera amado lo suficiente, al igual que yo, esa banca estaría como una persona que necesita de Jesús. ¿Se entiende? Ame lo suficiente para
para que esa persona no venga porque usted le explica la Torá, venga porque lo ama a usted y porque quiere eso de usted, quiere encontrar en usted el verdadero amor de Cristo. Amén. Póngase de pie junto conmigo, vamos. Gloria a Dios, gloria al Señor y al Espíritu Santo que nos ha hablado hoy en esta noche. Hoy en esta noche